hemos roto la línea de lo que separa lo paranormal de lo terrenal. Ya no hay vuelta atrás. Así que, en esta 10ª temporada, te esperamos cada miércoles a partir de las 8 de la noche en la única señal que te trae todo lo referente a él. Gritos del Más Allá, programa paranormal del Eje Cafetero, Armenia, Quindío. Recuerda, 8 de la noche, cada miércoles, en Gritos del Más Allá. Te esperamos. Gritos del Más Allá es una producción radial de Armenia, Quindío, Colombia, transmitiendo desde la casa radial fusionradio.fun y el Facebook Live de Fusión Radio AXM. A partir de este momento, el misterio se toma los micrófonos de Fusión Radio AXM. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá. Programa paranormal que se origina desde Armenia, Quindío, Colombia. Y como siempre, deseando que se encuentren muy bien de salud y además de eso, que estén disfrutando de este espacio. Recuerden que tendremos 56 minutos hablando de temas paranormales de su interés. Y como siempre, deseando que participen activamente a través de nuestra caja de comentarios, a través de nuestra línea única disponible en nuestra página oficial gritosdelmasallá.online. Pero este programa no sería posible sin el apoyo de todos aquellos que permiten que la señal llegue a cada uno de sus hogares. Agradecemos a Latina Estéreo, Suldemaida Comunicaciones, también a Tano Radio, a Plus Más Radio y a Fusión Radio, casa desde la cual originamos la señal de Gritos del Más Allá. Hoy con un tema muy interesante, que de hecho es un tema de los pocos de lo paranormal que es supremamente debatible. Tiene muchas aristas de donde tomarlo, tiene muchos aspectos, muchas culturas desde donde poder observarlo, pero como todo lo paranormal hay muchas incógnitas y quizás la resolución del problema jamás exista. Es así como hoy abordaremos un tema más en Gritos del Más Allá para que todos ustedes disfruten de estos 56 minutos con estos temas. Hoy hablaremos ni más ni menos que de la reencarnación, una de las grandes incógnitas en diferentes culturas, en diferentes religiones, y que todas nos dan esa pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Volvemos a la vida en algún otro cuerpo, en algún otro ser? ¿O simplemente desaparecemos de toda la existencia como seres corpóreos y nos convertimos en algo más? Preguntas y más preguntas quedan a través de estos temas. Pero como siempre desde Gritos del Más Allá traemos toda la información, tanto en diferentes culturas, en diferentes sociedades y también en la actualidad sobre estos temas para que usted tenga la posibilidad de tomar su lado, su posición. ¿Existe o no? Eso es lo que estaremos abordando en estos 56 minutos, navegando por este mar que poco a poco nos permite ver que hay mucho más de lo que conocemos. Así que, junto a mi equipo, extiendo mi mano y les permito a ustedes que nos acompañen en estos 56 minutos de misterio. Le damos la bienvenida a todos los integrantes de la mesa de trabajo, como lo es Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Alejo. Muy buenas noches, Arles y a Vivi, aquí en esta mesa de trabajo, y a toda nuestra querida audiencia que se está conectando aquí en Gritos del Más Allá.
Así es, Alejo, tenemos un tema de mucho debate. Eso sí, primero tener la información y luego empezar a debatir el tema como tal. Claro que sí, Hugo. De igual manera le damos la bienvenida a Viviana Andrea Cano. Buenas noches Alejo, buenas noches Arlex, a Huguito y a todas las personas que se están conectando en este momento a través de Fusión Radio y también en el live de Instagram de Gritos del Más Allá. Este tema la verdad me parece muy chévere traerlo a la mesa porque creo que todos podemos concordar en algunas cosas o traer distintas teorías sobre qué es y por qué pasa. Claro que sí. Y por último le damos la bienvenida a Arlex Parra, dueño y director de Fusión Radio. Bueno, a todos ustedes una feliz noche, espero que estén muy conectados con este tema que traemos para ustedes. Y bueno, pues aquí estamos en vivo y en directo desde Fusión Radio, agradeciéndoles a todos ustedes por la compañía de cada 8 días, por estar ahí conectados y por regalarnos de su tiempo durante 56 minutos con la mejor información del ámbito paranormal. Y recuerden, un programa que viene a informar, no a asustar, es lo más importante para nosotros y para ustedes que están en casita disfrutando de este espacio. Un saludo a todas nuestras emisoras, al señor Cristian Devia, al señor Andrés Yepes y a toda la gente, a Tano Radio también, toda la gente que hace parte de nuestro espacio de Gritos del Más Allá. Bueno, señores, un tema que hemos abordado muy por encima en muchos de los programas, porque de hecho tiene que ver con muchas de estas culturas. De hecho, lo tratamos en esta temporada recientemente con el tema de los círculos del infierno, donde hablábamos de diferentes representaciones culturales, de diferentes aspectos y, cómo no, de diferentes salidas a este tipo de lugares donde de alguna u otra manera, si usted obraba bien, podía tener un mejor futuro, entre comillas, que una persona que había obrado mal. Y en otras culturas, este tema es simplemente un puente para volver a la vida, ya sea como un animal, ya sea como una persona, pero tiene su cierta diferencia con respecto a cultura y cultura. Además de eso, hay cosas esenciales para entender sobre este tema. Si bien es un tema que se genera o es muy controversial porque cada cultura tiene su posición con respecto al mismo muy bien definida, encontramos que hay similitudes en algunas, más partes importantes están contradiciendo incluso algunas culturas. Por ende, este tema se genera como una de esas grandes dudas de si en realidad existe y no se puede generalizar de una forma tan sencilla como lo haríamos con el catolicismo en algunas religiones. Es decir, tener a la representación de Jehová, a Elohim, tener representaciones diferentes de un mismo Dios que comparten casi la mayoría de la religión. Con la reencarnación se comparte un aspecto esencial, más el proceso para lograrlo se vuelve algo en muchas culturas totalmente diferente. Pero, como siempre, desde Gritos del Más Allá, tratemos de navegar por estas oscuras aguas y permitir traerle a los oyentes la mejor información sobre estos temas y también dilucidar un poco sobre lo que es este mundo paranormal referente a la reencarnación. Viviana Andrea Cano. Bueno Alejo, como tú decías, tomando un poco de los fragmentos de lo que hablabas, pues no podemos como generalizar en este ámbito de la reencarnación porque realmente hay mucho de dónde agarrar, hablando desde el karma, desde el proceso kármico que de pronto hay en las mitologías, que ahorita les voy a traer un poco acerca de 2 mitologías que me gustaron mucho, pero yo quisiera iniciar hablando de ciencia. Pero antes de eso, si nosotros buscamos en este momento en Google qué es la reencarnación, nos va a salir que es una creencia o una doctrina según la cual el alma o la esencia de una persona tras la muerte renace en otro cuerpo físico. Y pues en esta nueva reencarnación podemos hacerlo en un humano, en un animal o pues dependiendo ya de la tradición pues con la que vengamos. Pero sí, no vamos a tocar solamente una parte. Entonces yo quería irme por el lado de la ciencia, de qué piensan un poco los científicos sobre estos. Entonces traje 2. Bueno, vamos a hablar de Brian Weiss, que este es muy conocido por su libro Muchas vidas, muchos maestros.
Él usa la idea de la reencarnación para ofrecer una terapia de regresión, la cual se basa en, usted recuerda su vida pasada, recuerda qué traumas tuvo y con base a esos puede superar los traumas de la vida presente. Para él existen maestros que ayudan a que nuestra vida sea diferente, o sea, como un guía espiritual. Entonces miren que a pesar de que él es un científico, él también se basa un poco como en la parte espiritual, pero luego tenemos como otro científico que se llama Ian Stevenson, que él ha tratado de que esto sea demasiado teórico y que solo sea una teoría, o sea, que yo no tenga como otras opciones, sino que sea lo que es. Entonces aquí él dice que él no busca algo religioso. Por ejemplo, cuando él hizo sus estudios de reencarnación, cada caso que él tenía que no era compatible con lo que él pensaba que era científico, que era correcto, él decía es un caso no resuelto, a pesar de que para él poder hacer su estudio y toda su investigación, pues él se fue hasta donde las culturas, donde de verdad hay una cultura que cree firmemente en la reencarnación, ¿cierto? Porque digamos, aquí en Latinoamérica pues esa creencia no es como lo que más esté pues en el ámbito de informes y demás. Lo que yo siento es que en este tema de la reencarnación encontramos un problema, y es que hay tantas historias que nos aparecen en internet que parecen tan creíbles que uno no sabe qué teoría tomar, por dónde me voy, será que es verdad, será que no. Por ejemplo, si nosotros nos vamos en este momento a YouTube o a Google y buscamos cosas sobre reencarnación, nos van a salir los 7 casos más increíbles sobre reencarnación, nos va a salir cómo hacer una regresión para saber cómo es tu vida pasada, y son cosas que entonces me están afirmando que es cierto, ¿sí? O sea, que no hay ninguna, que no es mentira, que está comprobado. Entonces aquí llegamos a un tema muy interesante que se llama la falsabilidad. ¿Qué es la falsabilidad? La falsabilidad se refiere a la capacidad que tiene una hipótesis o una teoría de ser refutada o desmentida mediante sus observaciones o experimentos. Es decir, una afirmación es falsable si es posible concebir un experimento o una evidencia que de cierta manera se pueda demostrar falsa. Si ya tomamos esta definición a la reencarnación, es un tema un poco más complejo, porque este concepto pertenece más al ámbito de la religión, de las creencias espirituales, ¿cierto? Pero es que la reencarnación plantea que el alma de una persona puede renacer en otro cuerpo después de la muerte. Este es un fenómeno que hasta ahora no se puede medir, observar o comprobar empíricamente con métodos científicos tradicionales. Como no hay una manera clara y objetiva de probar si el alma de una persona específica ha vivido en otro cuerpo en el pasado, la idea de la reencarnación no puede ser fácilmente refutada o verificada, dado que no hay un experimento o una evidencia científica observable que pueda probar de manera concluyente la falsedad de la reencarnación, como la mayoría de cosas que podemos en metafísicas sobrenaturales, ¿no? Que son un poco más de, yo puedo comprobarlo mediante esto. Las afirmaciones religiosas o espirituales sobre la reencarnación no pueden ser sometidas a pruebas rigurosas que la desmientan o las confirmen, por lo que no cumplen con el criterio de falsabilidad. Esto no significa que la reencarnación sea falsa o que carezca pues de algún valor para quienes creen en ella, sino simplemente pues se evalúa bajo otros criterios. Y como hablábamos ahorita detrás de micrófonos, que básicamente el área paranormal es mucho de la falseabilidad. Si quieren pues investigar un poco sobre ese término, me pareció muy chévere traerlo aquí a la mesa, porque concluye un poco sobre qué es la reencarnación en el lado de la ciencia. Ahora me quiero ir ya, porque siempre es bueno traer de pronto la parte mitológica, la parte de historias, de pronto de dónde vienen otras personas de otras culturas creyendo que existe. Entonces quería hablar un poco acerca de la mitología egipcia. Pero antes de tomar este tema, Viviana, hacemos una pregunta abierta a todos nuestros oyentes. Pueden contestarla a través de nuestra caja de comentarios. ¿Ustedes creen en la reencarnación? ¿Conocen alguna historia que nos traiga a la mente este fenómeno? ¿O incluso tienen alguna vivencia que les haya permitido de alguna u otra manera ver una vida pasada muy relacionado a este tema de la reencarnación? Hay que tener algo claro, Arlex y Hugo,
es que con este tema de la reencarnación encontramos muchos casos, como bien lo decía Viviana, pero al final de cuentas se vuelve algo muy algo muy propio. No hay algo que uno pueda decir, bueno, esta persona realmente reencarnó. Hay ciertas cosas que científicamente puedo yo tomarle sangre, puedo tomarle algo y que diga, bueno, sí, él viene de otra parte. No, es imposible. Muchos de estos datos o muchas de estas historias con respecto a la reencarnación se basan en datos, se basan en recuerdos o incluso se basan en vivencias o incluso, una disculpa que repito tanto incluso, cicatrices que se han hecho en una vida pasada. De hecho, en Colombia había una novela en la cual resaltaba esto, que eran unos hermanos que cuando iban a morir de una forma muy trágica, lo que hicieron fue hacerse una cicatriz en una mano para que en la próxima vida se pudiesen encontrar. Eso es una novela muy vieja, de hecho es apenas cuando estaban a color, pero desde ahí se puede observar cómo esta cultura de la reencarnación toma tanta fuerza, incluso buscando de alguna u otra manera que seres de algún otro tiempo o alguna otra cultura tuvieran o tengan esa facilidad para reconocerse en un futuro donde ya han reencarnado. Hay muchas historias con respecto a esto, pero nuevamente la conclusión es de ustedes. Nosotros les damos los datos, damos todas estas experiencias que existen alrededor, más usted como oyente tomará su decisión. Así es, Alejo, y sería chévere si de pronto tienen una historia pues de ustedes acerca de este tema, porque de verdad yo creo que es un tema bastante que se le puede sacar demasiado y que si usted busca en internet le van a aparecer miles y miles de historias. Tenemos unas muy famosas, ¿no? Que si usted va a internet aparece la de las gemelas, la del muchacho que dibujaba aviones y bueno, demasiados temas interesantes. Para retomar de nuevo un poco de la mitología, les traigo dos que me parecieron muy chéveres, que una de ellas es la mitología egipcia. Hay algo llamado en la mitología egipcia que es el papiro real de Turín, que se data del siglo XIII. Si ustedes van y miran esa lista, que esa lista está en un museo, de hecho, si no estoy mal, si ustedes van y miran esa lista de los antiguos líderes egipcios, se dan cuenta que los primeros líderes eran dioses, no eran reyes ni nada, eran dioses de Egipto. Y uno de los nombres que más resuena es el del dios Osiris, ¿sí? Que ¿cómo era el dios Osiris? Este tenía rasgos humanos, pero la rareza era que tenía la piel verde. Se dice que venía de otro lado, así que era un extraterrestre. Pero lo más interesante de todo esto es que los dioses eran inmortales como un ser humano cualquiera. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues Osiris murió. Cuando el dios Osiris muere, se dice que vuelve a renacer con su hijo Horus. Y de ahí nos vamos desglosando un poco de la historia egipcia y ya entonces la creencia, vamos a los faraones. Hay una creencia de los egipcios que era que si un faraón moría, reencarnaba en el siguiente faraón. Entonces era como un ciclo sin fin. Y tomándolo del ciclo sin fin es también en los mayas, que vuelve a ser algo muy cíclico. Pero para terminar con este tema y que la gente pueda ir a investigarlo y conocer más, el papiro real de Turín o canon real de Turín, además de eso, de ser una serie de textos, contiene por una cara una lista de los nombres de las personas e instituciones de esa época que le pertenece a estos tributos. Sin embargo, el otro lado del papiro es en el cual se suscitó la mayor atención, pues contiene una lista de dioses, semidioses, espíritus, reyes míticos y humanos que gobernaron Egipto. Además de eso, presumiblemente, desde el principio de los tiempos hasta la época de la composición, donde además de eso, el documento fue creado y fue anexando a más de estos reyes y seres mitológicos de la época. Gracias, Alejo, por la intervención. ¿Ustedes saben cuál era como la creencia más fuerte que tenían los mayas? Su deidad era el maíz. Sí. ¿Cierto? Entonces, teniendo en cuenta que esta era como la base central de ellos,
No solo representaba su alimentación, sino que era el símbolo de la vida y la muerte. Y la deidad del maíz era conocida como Yupnapú. Si ustedes leen el Popol Vuh, que es el texto sagrado maya, Yupnapú es asesinado y es descendido al infierno, pero al final es regresado a la vida como una nueva planta de maíz, que esto simboliza también como ese ciclo de vida donde yo puedo reencarnar en otra cosa que no siempre es, como decíamos ahorita, en otra persona o en otro animal, sino que dependiendo como de las culturas, siempre hay una versión diferente sobre qué es la reencarnación, ¿sí? Igual como decíamos ahorita, la reencarnación está estrechamente vinculada con las ideas de moralidad, karma o el destino para qué va a pasar después de. En la mayoría de estas culturas se definía por cómo fue su actuar en vida. De hecho, lo conocíamos con otras culturas donde no solamente era obrar bien, sino morir de una forma digna o incluso de una forma honrosa, según las culturas que existían en ese entonces. Pero, siendo ya el minuto 21, le damos el saludo muy especial a todos aquellos que se conectan y nos comentan a través de nuestro Facebook. Le damos el saludito muy especial a Marcelo Fernández, que nos dice: buenas noches, amigos míos, desde Monte Grande BC, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Nos dice también: la metafísica sobrenatural no existe. La metafísica es solo la meta del griego primero y la metafísica la primera ciencia. Nos dice por acá también, y un saludito muy especial para Julia Beltramelli, que dice: buenas noches, chicos, desde la familia de Tucumán, Argentina, ya escuchándolos. El señor Edgar Arias Rocha nos dice: amigos, considero que en el universo la vida se puede experimentar a través de los ciclos, donde la posibilidad de ir de un plano a otro, entendiéndose que esta vida como un plano, se puede volver realmente plausible. Le enviamos también el saludito a Juliana Beltramelli nuevamente, que nos dice: interesante el tema que tratan esta noche. Un saludo muy especial también para Cuervo desde México. Nos dicen: hola compas, saludos desde México. Por acá nos dice también Edgar Arias Rocha: buenas noches y un saludo enorme. Adriana Mazaeda nos dice: buenas noches, amigos, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires. Y me dice: estuve sin luz, así que voy a cargar el celu. Hombre, vaya, cárguelo, no hay ningún problema. Muchas gracias por compartir y estar ahí conectados a través de nuestro Facebook. Alejo, también para el portal de lo desconocido, buenas noches a todos, queriendo escuchar más gente tratando estos temas culturales y también paranormales. Espero verlos en algún programa junto a nosotros. Claro que sí, ellos nos reportan sintonía desde La Rioja, en Argentina. Un saludito muy especial para ellos, que estaremos hablando activamente, ya que se suman a esta familia de programas paranormales. ¿Y? Minuto 23. Bueno, aquí hay muchos temas que ya dejamos los saludos aparte. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros escribiendo y estar pendiente de todo lo que estamos diciendo. Pero aquí hay varias cosas. De hecho, nos podríamos ir también por los lados de las simulaciones que tienen que ver con el tema de la reencarnación, en lo que pueden ser o parecer videojuegos. Y le estoy haciendo este pequeño paréntesis porque hay películas como The Gamer, que es una película donde una persona viva maneja a otra persona viva, que la persona viva está consciente, o otras películas donde la persona es simplemente, o estilo Avatar, que yo estoy en un cuerpo y luego me meto a otro cuerpo. No estamos hablando de posesiones, sino de vivir a través de otra etapa, de otra conexión, de otro plano. Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces nos están mostrando ese primado negativo, a veces nos están mostrando esa, digamos, esa oportunidad que a veces lo pone uno a pensar: ¿será que es que nosotros estamos en una simulación y venimos a ensayar en esta vida lo que es el sufrimiento del cuerpo? ¿O es el sufrimiento del espíritu? ¿O es el sufrimiento del alma? ¿O es un karma que nosotros tomamos desde otro lado y queremos simplemente experimentar esa vida? Entonces hay que mirar todos esos procesos porque son muy importantes y nos dejan, digamos que en un recuento y en una línea muy plasmada, muy clara, y pues nos ponen a pensar muchas otras cosas. Créanme que la reencarnación, como les decía a los muchachos extra micrófonos, podíamos hablar de resurrección también, y la tenemos en la Biblia con varios. De hecho, dentro de esos varios está la hija de la viuda, está nuestro querido Lázaro y está Jesucristo.
digamos que de esos 3 en específico, donde hay, digamos, escrito real, donde una persona resucitó, pero no reencarnó, mientras en la Biblia no es que encontremos mucho de ese tema, porque creo que de cierta forma ha sido como o sacado o vedado, no entiendo el tema ahí que no aparezca, o de pronto lo que yo he leído no he encontrado como esa línea que lo lleve a uno allá. Entonces hay que también llegar con ese tema y hay que empezarle a hacer una claridad a cada una de las cosas. Con esta pequeña intervención quería irme para irnos al corte comercial y los invitamos para que sigan conectados a este espacio de Gritos del Más Allá. No se desconecten, ya regresamos. Es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de 1/3 del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Ministerio de Medio Ambiente. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Fusión Radio. Todas y todos en algún momento hemos soñado con ser un héroe. Hemos imaginado que hacíamos el gol de la victoria en el último segundo y que hacíamos saltar de alegría a todo un país. Pero ser un héroe a veces es cuestión de algo mucho más simple, algo que tienes al alcance de la mano y que puede determinar el éxito o el fracaso de las personas que se sientan a tu lado en clase. Un compañero o compañera que el día de mañana podría hacer vibrar a todo un país o, por qué no, al mundo entero. Pero que por culpa de esa foto inoportuna que acabas de recibir, jamás lo conseguirá. No difundas, no compartas, no comentes, no te burles, denuncia. ¿Quieres ser un héroe? Puedes serlo hoy mismo. Está en tus manos. Sé un héroe contra el ciberbullying. Fusión Radio. El Buhonero, tienda de stickers, camisetas, pins, figuras de colección y otros menesteres. Somos cazadores de juguetes y contamos historias con experiencias. Encuéntranos como El Buhonero en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Yo soy Felipe Giraldo, soy diseñador gráfico. El accidente fue hace 4 años. Desperté y ya los bomberos estaban asistiéndome y ya vos nunca pensás que te pueda pasar algo. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Pensar que todo eso que uno tomaba como una charla de como de que ay no, qué pereza, el del tránsito me va a multar, fue lo que acabó con la vida del papá de mi hija y con los sueños que nosotros teníamos. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante.
Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores, todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez, salvemos vidas en la vía. El siguiente programa es una producción para la Alianza de Medios Radiales Suldemaida Radio 106.9, fusionradio.carrd.co, Latina Estéreo, siriusradio.carrd.co, en coproducción con Plus Más Radio. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no compromete a ninguna de estas casas radiales. En vivo. Bueno, y continuamos en Gritos del Más Allá. Ya llegamos al minuto 32 y como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes por su fiel sintonía y por reportarnos a través de nuestro WhatsApp y también a través de las diferentes emisoras que permiten que este programa llegue a sus hogares. Agradecemos a Latina Estéreo, sí, también a Suldemaida Comunicaciones, Tano Radio, un saludito muy especial para Plus Más Radio, Sirius Radio y Fusión Radio. En cuanto a estas historias, Arlex, y esta mitología, hay muchas historias, pero en este caso nos envían directamente desde Argentina el señor Marcelo Fernández la parte egipcia que hace referencia a estas reencarnaciones. Bueno, retomamos entonces, ya en un momento que la estaremos escuchando, pero antes le damos el saludo muy especial para el señor Hugo Ernesto, que está aquí acompañándonos y nos va a traer más información sobre este tema, aunque antes, vámonos con Marcelo. Qué interesante lo de Osiris, ¿no? Porque Osiris muere a manos de su hermano y es descuartizado, e Isis, su hermana y al mismo tiempo esposa, reúne las partes de su cuerpo descuartizado y le pide a Ra que le envíe una señal y devuelva a su hermano y esposo. Ahí es donde Ra le envía un halcón, un mensajero en forma de halcón, para que Osiris resucite. Y de la unión de Osiris e Isis, Isis significa trono o sentada, es la representación, es más, en el catolicismo ortodoxo egipcio o en el cristianismo ortodoxo egipcio, Isis está representada con su hijo, ¿no? Horus, como la Virgen María y Jesús, es la representación que tienen, ¿no? En la primigenia de el cristianismo cóptico que se le dice, que es el de Egipto ortodoxo, de esa unión nace Horus, ¿no? El semidios o dios que se puede convertir en halcón, nieto de Ra, que con el ojo derecho podía ver el panorama físico y terrestre, y con el ojo izquierdo podía ver el más allá, lo sobrenatural y lo paranormal. Bueno, y escuchábamos a Marcelo Fernández desde Argentina, que nos traía esta parte mitológica con respecto a estas historias de la reencarnación. Y recuerden, aquellos que se van conectando apenas a esta hora de la noche, hoy estamos hablando ni más ni menos que de la reencarnación en diferentes culturas. Bueno, esto de los temas de reencarnación y todo, de hecho yo hice un paréntesis y hablé de resurrección, pero no quiere decir que yo lo esté equiparando a la reencarnación, ojo, hago claridad de eso, porque muchas veces lo que uno comenta suele a veces convertirse de pronto en un malentendido, o creen que uno está tratando de hacer un mix de conceptos, y no, por ahí no es. De hecho se generó una pequeña discusión en el en vivo, donde Marcelo pues está explicándole a las personas ciertas cosas que se dieron por lo que dije antes de irnos a comerciales, y pues obviamente estábamos equiparando, o sea, obviamente la resurrección nunca va a ser igual a la reencarnación, obviamente, pero pues sí, digamos que son parámetros donde la gente tiende a confundirse un poco. Estaba poniendo el parámetro de que la reencarnación no está descrita en la Biblia también descrita como la resurrección, porque pues para eso nombré obviamente a Lázaro, al hijo de la viuda y al mismo Jesucristo, que pues en esencia dentro de la literatura histórica
y el facto de la Biblia, hablando de la Biblia precisamente como libro, va a decir que la resurrección, pues, digamos, es una etapa, un enlace más dentro de la vida. Pero también hice un enlace con las simulaciones, porque es que las simulaciones, yo puedo decidir en una simulación qué ser. Si yo escojo en un videojuego, yo quiero ser, por ejemplo, un investigador en un videojuego, lo puedo hacer. Entonces, vivo la vida de un investigador, o vivo la vida, por ejemplo, estos juegos como los Sims. El juego de los Sims era hacer una vida, hacer una casa, tener una familia, todo ese tipo de cosas. Y a veces uno tiene sus momentos de que como que se reencaucha en esas mismas situaciones y que parece que uno tuviera unos déjà vus y pues parece que uno ya hubiese vivido esos momentos. Y obviamente estoy hablando de déjà vus, pero en realidad pues es, digamos, otra terminología que estoy tratando de utilizar para que ustedes me entiendan, pero no es directamente un déjà vu, es como repasar o revivir una situación que uno ya vivió. Entonces mire que si hay unos niveles de acercamiento muy difíciles, es como este niño que dijo que venía de Marte o de Júpiter y que escribió la vida de todo este tema. Ya estamos hablando pues de cosas ya extranormales, no tiene nada que ver con lo paranormal, pero él decía y explicaba que él venía de otro mundo, y él explicaba con unos detalles cosas que en realidad fueran muy difíciles para una persona que no ha salido del planeta, que tiene una edad muy corta para explicar. O sea, o una de dos, o tiene una imaginación maravillosa y muy precisa, o en realidad sí vivió eso, entonces reencarnó en eso. Pero pues obviamente, como decía Viviana al principio, historias hay montones en YouTube. Ya ustedes deciden si creer o no. Yo solamente traigo a la mesa algunos formatos y algunas ideas que de pronto a ustedes les puedan servir, o como método de investigación para seguir aprendiendo todo lo que estamos viviendo, Alejandro. Y con respecto a este tema del día de hoy, nos envía un mensaje Laura Ceballos. Yo experimenté a modo de película lo que es que la persona está o le muestran recuerdos como más joven, y esto fue con una escena a color antiguo. Yo misma me vi en otra vida que era cantante y compositora, estaba componiendo una canción, y eso puede explicar por qué cuando yo escucho música me transporta a otro mundo. Hace parte de esas apreciaciones que mucha gente trae a la mesa cuando habla sobre reencarnación, tener habilidades o incluso facultades que nunca estudió, nunca hizo y que de un momento a otro desarrolla. Es más, Alejo, así como para poder así complementar con la parte de lo que nos leyó así Vivi, incluso acordándome cuando estaba estudiando décimo más o menos, me acuerdo que cuando estaba estudiando filosofía con el profesor que nos daba el tema como tal, tratamos justamente sobre la parte de la reencarnación. Es más, hasta incluso así como para complementar, el padre de la falsabilidad es este señor que se llama Karl Raimund Popper de Viena. El señor Popper es mucho, literalmente es el padre de la falsabilidad. Él hasta incluso con la misma teoría, él decía, como ahí ya explicamos al principio, él es justamente teorías en las que cuales hemos dicho no es ahí, son totalmente reales. Es más, siempre está una hipótesis y siempre va a quedar así grabado como tal. Ese es el tema así como tal de la falsabilidad. O sea, son temas que donde usted cuenta historias donde ya la gente empieza a preguntarse, ¿será verdad? ¿Será que sí? O tal vez no. Pero así ya complementándose con esto, me acuerdo que cuando estaba así estudiando, siempre se decía que la misma reencarnación es transportarse a otros tipos de culturas, porque no solamente si nos vamos a eso, por ejemplo en la hindú, se cree mucho que uno reencarna mucho en la parte de los animales. Es más, se pasa por un ciclo. La parte de la cultura china, si no estoy mal, se pasa la reencarnación como si fuera amor hecho del calendario chino. Usted pasa amor hecho siendo así humano, luego pasa a ser este animal, luego pasa a ser este otro animal, luego pasa a ser este otro animal, hasta que vuelva otra vez al ciclo que inició. En otras culturas no me acuerdo, pues, pero eso sí ya es como otro tema, pero también está con la parte de la reencarnación, pero a través de su signo. En este caso, como los signos se dividen, así hemos dicho, en siguen un ciclo. En su ciclo. Por ejemplo, en este caso, si no estoy mal, yo ya hasta incluso oído, por ejemplo, un ejemplo. Yo estoy en el signo cáncer. El signo cáncer es un signo acuático, y antes del acuático estaba justamente uno de tierra, y antes del de tierra estaba uno de fuego. Pues por lo regular casi no hay signos de aire, ¿cierto que no? Casi no hay signos como de aire, ¿cierto? No, sí hay. Lo que pasa es que todavía está todo el complemento, pero esto hace ya desde otro tema. Sí, un tema que tiene que ver con la astrología, con la posición de los astros en nuestras vidas, que también es un tema interesante, pero si uno no puede pensar que uno va a estar regido por un astro.
Pero lo que voy de justamente, porque justamente con los signos, porque según usted siempre, o sea, según en la parte de la reencarnación, o sea, de sus vidas pasadas, usted nunca le va a tocar el mismo signo que usted tuvo en la vida pasada. Usted siempre sobrepasa por el Es signo. un tema que tendríamos que entrar a debatir tal vez en otro programa, porque sí es muy complejo. Porque sí, es complejo si usted me está diciendo que yo voy a reencarnar, por ejemplo, yo cumplí años ayer, ¿sí o no? Yo nací Virgo, ¿sí? Usted puede ser otro signo. Puedo ser entonces en mi próxima reencarnación, no sé, un Aries. Géminis o Aries, ¿sí? o así. Entonces, hasta que yo no complete el ciclo, o sea, hasta que yo no llene las tapitas y complete los 12 o 13 signos del zodíaco, porque si miramos los signos del zodíaco sería Ofiuco y bueno, todo el cuento. Entonces, mire que hay eso ya como que nos aleja un poco del tema, pero sí es un paréntesis interesante. A lo que voy es que justamente siempre usted va a intentar de pasar una vida que justamente es muy diferente a la suya. En este momento, justamente así acordándome, me acuerdo que una vez me pasó esta situación en bomberos, cuando yo estaba ahí. Me acuerdo que yo así hablando con los compañeros, me acuerdo que un compañero dijo, mire, yo me acuerdo cuando estaba así, o sea, cuando pasó lo del terremoto, ¿cómo le parece que yo hablé como si estuviera en otra persona? Porque justamente él dice, me acuerdo que cuando en el terremoto, a mí me tocó que meterme debajo de la rampa cuando quedaba en tal parte así, en esa época, imagínense. Y yo como le respondí, sí, yo me acuerdo que yo estaba debajo de las máquinas. Y apenas me dijo el compañero, ¿cómo así que usted está debajo de las máquinas y usted todavía no había nacido en esa época? Yo dije eso. Y me dijo el compañero, sí, usted dijo así, imagínense. Y yo me había transformado como en otra persona. Según me dijo así el compañero, dije, como si hubiera dicho una respuesta, que yo literalmente es como si estuviera ahí presente, pero digo la respuesta en el momento. Imagínense. Mucho donde cortar, muchas historias, muchos casos en los cuales la reencarnación se vuelve una de las respuestas más sencillas a cuestiones que están sucediendo. Pero si ustedes analizan, o sea, es como si yo me hubiera ido en ese momento, o sea, el transportado a ese momento. Transportado en ese momento y yo respondí como otra persona. Y lo peor es que es un caso real, porque es que literalmente me acuerdo que hasta incluso lo hablé hace como, o sea, cuando volví otra vez de Bogotá, lo estuvimos hablando, y hace un tiempo también lo volvimos hablando y también me pareció la misma situación. O sea, lo recuerda vívidamente. Exacto. Imagínense. Muchas cosas, Arlex, y mucho de donde cortar. Estos temas, como lo dice Marcelo, como lo dicen todos los amigos, todos nuestros oyentes, una hora es poco para estos temas, pero tratamos de traer siempre aspectos para que todos ustedes puedan de alguna u otra manera entender sobre todo este mundo sobrenatural, paranormal, extranormal que converge en nuestro plano terrenal. Continuamos con una cápsula que nos enviaba Marcelo Fernández a través de nuestro WhatsApp en horas de la tarde, donde estábamos haciendo redacción del programa del día de hoy, donde nos habla un poquito de una experiencia que tuvo con respecto a este tema y además nos aborda temas interesantes sobre esta reencarnación. Buenas noches, amigos míos, buenas noches para toda la audiencia. Qué tema tan debatible, ¿no? El tema que están tratando hoy, que es la reencarnación. A mí me han preguntado, y yo una vez he contado una historia de algo que me pasó. Creo que fue un poco más supervivencia de conciencia que reencarnación. Yo creo en la posibilidad de la supervivencia de conciencia. Y no tanto en la reencarnación. O sea, es la perspectiva que yo puedo dar, y ahora voy a dar el basamento de por qué tengo esta perspectiva referido a la reencarnación. En muchos foros de debate y en otros programas de radio y live a los cuales fui invitado, a los cuales participo, con los cuales colaboro, que ustedes saben que son varias páginas, he tenido esta charla con personas que dicen ser abiertas de mente, pero al mismo tiempo se cierran a una explicación lógica o medianamente científica, ¿no? Hasta inclusive me han llegado a decir en varios grupos o en varios lugares, personas que hoy están escuchando son testigos, ¿no? Cerdo intelectual o cerdo científico, ¿no? Así, de esta manera, personas que practican Reiki, personas que practican el hinduismo, personas con la paz espiritual habida y por haber, según ellos, ¿no? Y la humildad, ¿no? O
de golpe referirse a mis defectos personales, ¿no? A falta de argumento, como falta de humildad, soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual yo siempre respondo que soy una persona soberbia y me reconozco soberbio. Y también me reconozco que no soy una persona humilde, ¿no? Quizás ustedes y tantas otras personas tengan la humildad que a mí me falta, ¿no? Y por demás. Y no me refiero a ustedes, sino me refiero a otras personas que me han tratado de esta manera. Siempre les respondo, ¿no?, que prefiero carecer de humildad antes de tener una falsa humildad. Es mi modo de vida, no conozco otro, así me enseñaron desde casa. Estas personas decían que, bueno, que las almas se van reincorporando a las personas que van naciendo, ¿no? Entonces yo planteo de si las almas y todos reencarnamos, porque cada vez somos más cantidad de personas. A los cuales estas personas me respondieron muchas veces que reencarnamos a veces no como personas, sino como animales, para después ir evolucionando y en otra reencarnación volver a ser humano. Pero entonces, ¿por qué también hay cada vez más animales? ¿O por qué la cantidad de animales desde el inicio de la Tierra hasta hoy fue creciendo y por qué la cantidad de humanos? Porque si todos reencarnáramos, no deberíamos crecer en cantidad, ¿no?, en número de personas ni de animales, porque serían las mismas almas, ¿no?, que se van renovando a sí mismas, ¿no? No sé si se entiende. A lo cual me dijeron que debería ser una charla desde la metafísica y desde la numerología. Entonces le digo, bueno, la metafísica es, meta es primero, vendría a ser en griego la primera, el primer pensamiento, ¿no? Automáticamente se ata a la numerología, ¿no? Entonces, en lo que es la metafísica y la numerología hay una teoría que cae estrepitosamente ante una ecuación de numerología de un nivel de 4º grado de primaria. ¿Por qué? Justamente por lo que dije, porque si cada vez que uno muere reencarna, porque cada vez somos más cantidad de personas y porque hay cada vez más cantidad de animales. Ante esa simple ecuación de 4º grado, esa teoría cae. Pero ahora, si lo quieren poner un poquito más al nivel espiritual, ¿por qué estas mismas personas hablan de las almas en pena? Si nosotros al morir reencarnamos, no deberían existir las almas en pena. Si nosotros al morir reencarnamos, no deberían existir, por ejemplo, el poltergeist, que el poltergeist es un descarnado que permanece en un plano intermedio y permanece por miedo, por testimonio o porque tiene que concluir una tarea que no concluyó en vida. Ahora después a esto lo relacionan al karma como algo negativo, que es los pecados que nosotros tenemos que pagar de nuestros padres. No, en realidad, según el Mahabharata, el karma es concluir la acción divina de un ser amado. O sea, es un orgullo tener el karma. Podrían hablarme del Dharma. El Dharma es un invento de algún estafador hinduista que lo llevó a Occidente para poder hacer un poquito de plata. Personas espirituales y desapegadas a lo material, caramba que cuando uno va a un congreso de estas personas, desapegadas de lo material y de lo económico, cada entrada ronda en los $5.000 a $10.000, ¿no? O sea, hay un montón de contradicciones y cosas que nos llevan absolutamente a la nada, pero sobre todo la teoría de la reencarnación cae ante una simple ecuación matemática y numerología de 4º grado de primaria. Es lo que puedo decir referido a la reencarnación. Hay otras personas que dicen también que mediante, por ejemplo, el Feng Shui, una vez me encontré con una persona en donde había aparentes fenomenologías paranormales con una brújula Liu Pan, que estaba cobrando 50.000 pesos la sesión a las personas para decirle que con esa brújula, porque le decía que con esa brújula Liu Pan él podía encontrar entidades en la casa. Yo reconocí la brújula Liu Pan y le dije, esa brújula se usa en el Feng Shui, pero es justamente para marcar los puntos cardinales en una casa, para ver cómo uno tiene que ubicar la mobiliaria de la casa
para que tenga buena recepción. Es como de golpe el Islam, que tienen que arrodillarse mirando a cierto punto, a un cierto punto cardinal para poder orar. Bueno, básicamente la brújula Liu Pan lo que le marca a la persona que practica ya sea el taoísmo o ya sea el feng shui, lo que le marca es cómo debe ubicar los muebles en su casa para que haya una circulación de armonía correspondiente, y nada tiene que ver con detectar entidades o demonios. Bueno, agradecemos a Es Marcelo lo que puedo Fernández. decir, disculpen si me extiendo mucho, disculpen si soy ácido o hiero susceptibilidades con la verdad a algunas personas, pero es lo que tengo que decir referido al tema que se está tratando hoy. Bueno, Que agradecemos a tengan Marcelo todos Fernández ustedes ahora sí una por este excelente, aporte que pero nos envía a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que ustedes pueden participar activamente en Gritos del Más Allá o incluso participar en vivo escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp disponible en nuestra página oficial. Minuto La repetimos, 50, Alejandro. gritosdelmasallá.online. Facilito, de hecho ya le dejamos en la caja de comentarios para que ustedes puedan acceder a nuestra página e igualmente ver todos los contenidos. Tenemos podcast, tenemos las redes sociales y los últimos videos que están en nuestro canal de YouTube. Ahí están, en nuestra página oficial. Arlex. Bueno, minuto 50, como le decía Alejandro, y bueno, pues ya estamos llegando a la recta final. Hay que empezar a buscarle una conclusión a un tema que es un poco complejo, porque obviamente, como decía Marcelo casi al final del audio, alguna persona inescrupulosa o más bien vivaracha para mí, esos vivos bobos que conocemos, se pusieron a hablar de el karma y empezaron a armar el cuento de los yogis y se van a estos eventos donde cobran 5, 10 mil, no sé, una cantidad de dólares casi irrisorio, y supuestamente son personas que están desapegadas a lo material. Creo que en ese sentido sí me identifico mucho con Marcelo, porque yo me ubico en el tema de cuando uno no desea tener cosas materiales, y ahí es cuando salto y digamos que lo enredo un poquito con el tema de los pastores en las iglesias, con el tema, y sé que me van a funar por lo que voy a decir, con el tema de los diezmos, porque el tema de los diezmos, usted no está comprando ni lotes en el cielo, ni está comprando nada de ese tipo de cosas. O sea, usted, es que más, no se puede comprar ni un lote en la luna, porque la luna no es de nadie, y aún así no falta el vivo que le vende a uno lote en la luna. Ahora, de hecho están vendiendo ya lotes en el cielo. Sí, hay lotes en el cielo que están vendiendo los pastores. ¿Por qué digo todo esto? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de karma, que también viene otra línea que es el dharma, y hay que entender que es muy amplio, porque es un proceso muy interesante que trae la información que hoy queríamos ampliar, pero pues obviamente, como siempre, no nos da el tiempo. Le está vibrando el celular mi querido Hugo, muchas gracias. Entonces el tema es muy importante para que la gente lo tenga claro, y pues podamos mirar todas esas perspectivas que se van armando y se van, digamos, dilucidando, y uno va entendiendo ciertas formas de que la resurrección está, que la reencarnación también, que lo que hacemos a veces negativo se nos va a devolver, que a veces cuando echamos una maldición de padre o maldición de madre, eso se multiplica de una forma generacional exponencial. O sea, hay unas cosas que uno dice, ¿y por qué esto sí tiene poder en ciertas cosas y estas otras cosas no? Y estas cosas parecen basura y otras cosas parecen que tienen real relevancia. Y pues la reencarnación es algo que es muy relevante, porque yo creo que este cuerpo, esta mente colectiva, que podríamos llamarlo así, o esta energía, quiere vivir varios momentos en un cuerpo humano, y este cuerpo humano le permite vivir esas experiencias, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Muchas cosas hay para tomar en este tema, pero como siempre, todos se entrelazan con muchos más temas. Y en esta temporada, que aún nos quedan varios capítulos, estaremos hablando de temas relacionados con este, y además de eso, permitiendo que ustedes, nuestros oyentes, conozcan aspectos del mundo de lo paranormal que en la vida cotidiana no se tratan, o bueno, no se tratan desde una perspectiva de la información, y tratando de que ustedes comprendan sus inicios hasta la actualidad. Muchos de estos procesos que se ven relacionados con este mundo sobrenatural, paranormal
y extra normal. Lastimosamente, como siempre, el tiempo es corto, Arlex, y en la radio aún más. Entonces hemos llegado ya al final de este programa. Le agradecemos a todas las emisoras que permiten que esta señal llegue a cada uno de ustedes, como lo es Zulemaida Radio, Dano Radio, igualmente para Latina Estéreo, Sirius Radio, Plus Más Radio y la casa desde la cual originamos esta señal paranormal, Fusión Radio. Agradecemos de igual manera a nuestros oyentes que activamente están participando a través de nuestro Facebook y que además de eso siguen nuestras redes sociales y disfrutan de estos 56 minutos de buena información con respecto a lo paranormal. Muchas gracias, Viviana. Bueno, Alejo, muchísimas gracias a Alejito, a Hugo, a Arlex y a todas las personas que comentan y aportan a este programa tan maravilloso. La verdad, el tema de hoy me gustó muchísimo. Yo siento que siempre hay mucha tela para cortar aquí y creo que se puede hablar en otro momento, tomar una segunda parte. La verdad me parece un tema bastante amplio. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Claro que sí, rápidamente porque nos dice: el diezmo era dejar 3 años un 10% de la cosecha al costado del camino para que lo tome quien lo necesite. Comentario que nos llegaba a través de nuestro Facebook. Muchas gracias a Hugo Ernesto Arias. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias a Viviana y a Arles y a toda nuestra querida audiencia que nos escucha. Eso sí, apoyo también de que deberíamos hacer segunda parte porque esto es bastante largo y siempre puede haber algo nuevo para aprender. Y nos queda por ahí una película también por mirar, hablar y rebatir. Hay un tema que se comunicaron con nosotros. Sí, señor. Entonces, eso yo creo que va a tocar, hermano, una segunda parte para que hablemos también de este tema, de la expresión de las vivencias de las personas y entrar como a hacer el análisis de si es verdad que hay gente que ha visto el cielo, el infierno o ha estado en algún momento en alguno de esos lugares. Yo soy Arlex Parra, Arlex 1009 en redes sociales, director de esta casa. Los invito para que nos escuchen dentro de 8 días. Mil gracias, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Y como ya lo diría nuestra mascota, que la oscuridad no invada su hogar. Fusión Radio. El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante.